Hola, soy Luis. Hoy vamos a ver una demo de Jupyter Lab sobre Docker. Si alguna parte de este tutorial no queda clara, hay unos enlaces con material adicional en la descripción de este video. Lo primero será abrir la imagen desde Docker. Yo la descargué y la dejé en C Lab. Para esta demo voy a usar Docker Toolbox, que es una versión que viene con VirtualBox. Docker es una herramienta de virtualización que optimiza el uso de recursos de cómputo y nos permite trabajar de manera flexible y modular con distintas plataformas. Una vez que Docker ha iniciado, nos fijamos en la IP que está utilizando. Para comprobar el path desde donde estamos trabajando, usamos el comando pwd. Lo copiamos desde el notebook y lo pegamos en la línea de comandos. Y vemos que la ruta es la misma que aparece al final del prompt. Como estamos en Program Files, vamos a cambiar el path hacia la carpeta Lab, que es donde está la imagen. Luego utilizamos el comando docker load para cargar la imagen desde la carpeta Lab. Pegamos la sintaxis y ejecutamos. Cargar la imagen puede tomar un tiempo largo, pero es un proceso que se hace solo una vez. Así vemos que se van cargando las capas. Aprovecho para comentar que esta imagen de Jupyter Lab es libre. La pueden descargar y utilizar sin restricciones. Además de la versión de Docker, existen instaladores para Windows, Linux y Mac. Y ahora vemos que ya finalizó la carga. Para comprobar que la imagen cargó sin problemas, utilizamos el comando docker image ls-a. Este comando nos permite listar todas las imágenes que tenemos en Docker. En este caso solo tenemos esta imagen de Jupyter Lab. Ahora vamos a utilizar la imagen para generar nuestro primer contenedor, ejecutando el comando docker run. Usamos la opción "-rm" para que el contenedor sea eliminado al finalizar. Seleccionamos el Docker que sale al final. Para copiarlo vamos a la parte superior de la ventana de Docker y hacemos clic derecho, editar y copiar. En el navegador abrimos la dirección IP de Docker y en el recuadro pegamos el token y luego clic en Login y accedemos a Jupyter Lab. Lo primero que vemos son los kernels de Python, Julia, R y Teradata. Esto significa que podemos crear notebooks en cualquiera de estos lenguajes. Por ahora abrimos el terminal y vamos a comprobar la versión de R. Tenemos R362 sobre Anaconda. En otro video veremos cómo actualizar cada componente. También podemos revisar la versión de Python. Tenemos 376. Y también tenemos Git preinstalado. La versión es 2.17.1. Desde esta terminal podemos hacer muchas cosas más. Está basada en Ubuntu, así que se pueden utilizar los comandos básicos de Linux. Por ahora cerramos la terminal para explorar algunos notebooks de ejemplo que vienen. En la carpeta Notebook los encontraremos clasificados por lenguaje. Pero primero abramos este llamado Start Here. Es un notebook SQL de Teradata con instrucciones para utilizar el entorno. También contiene enlaces a la documentación oficial. Vamos a abrir ahora unos ejemplos con R. Primero este llamado RBasic SQL. Este notebook nos indica cómo hacer conexiones de R a Teradata con la librería Teradata SQL. Abrimos el otro, llamado RBasic Analytics, que sirve para ejecutar comandos analíticos. Podemos ejecutar instat-package para saber qué librería tenemos disponibles. Hay más de 160 y se pueden agregar las que se necesiten. El resto del notebook muestra más comandos para conectar R a Teradata.
pero también se puede trabajar con R sin necesidad de conectarse. Podemos ver los comandos para leer y escribir en la base de datos. Como esta es una demo rápida, cerramos los notebooks. Ustedes los pueden ver con más calma luego. En otros videos de esta colección les mostraré cómo desarrollar un análisis de punta a punta. Del mismo modo podemos abrir notebooks SQL. En este que se llama Getting Started, encontramos un listado de Magic Commands. Una explicación de para qué sirve cada uno y las sintaxis correspondientes. Es una guía bastante detallada, con varios casos y ejemplos. Abrimos ahora el notebook Charting Demo, que contiene ejemplos de Magic Commands con los que se pueden armar gráficos con la información que está en Teradata, sin depender de otras herramientas. Es solo JupyterLab sobre Teradata. Tenemos gráficos de barras, líneas, tendencias, dispersión, distribución, incluso gráficos interactivos tipo Shiny en los que podemos cambiar el aspecto del gráfico solo moviendo algunos controles. Y bueno, para salir de JupyterLab cerramos los notebooks y vamos al menú File, opción Shutdown. Confirmamos y luego cerramos el navegador. Y veremos que la ejecución del contenedor se detuvo. Utilizamos el comando docker ps para comprobar el estado de la imagen. Como recordarán, al iniciar el contenedor utilizamos la opción "-rm". Es por eso que cuando finalizamos JupyterLab el contenedor fue eliminado. Por último, en Docker Toolbox es necesario apagar la máquina con Docker Machine Stop. Esto evita que VirtualBox siga activo. Ahora, para salir de Docker Toolbox podemos usar Exit o simplemente cerrar la ventana y salimos de Docker. En los siguientes videos veremos cómo se guardan los cambios realizados en un contenedor, básicamente quitando la opción "-rm" a crear el contenedor. De todas maneras, estoy dejando un enlace a GitHub en la descripción del video. Con este script los que estoy utilizando en las otras demos. Gracias por ver este video, no se olviden de compartirlo. Hasta la próxima.